Estamos con el doctor Álvaro Ronco una vez más, amigo de quien les habla, amigo de la casa, especialista en medicina nutricional, gastroenterólogo, como especialista en esos temas, sobre todo la gastroenterología vinculada a la prevención oncológica, ¿verdad, Álvaro? Y eso está muy vinculado a lo nutricional, a la cultura nutricional, a la cultura dietaria que veníamos conversando contigo, y apareció una palabrita ahí rara para muchos de nosotros, que decimos, ¿y esto? ¿De qué es esto? Ah, epigenética. Epigenética y nutrición. ¿Qué vínculo habrá, no? ¿Qué será la epigenética? La nutrición, más o menos algo aprendí contigo y con Valentina, pero estaría bueno que nos expliques un poco qué vínculo hay, qué es la epigenética y qué vínculo tiene con nuestras dietas, con nuestros planes dietarios, nuestra cultura nutricional. ¿Cómo te valoro? Muy bien, Rubén. Bueno, una pequeña corrección, si cabe, es que no me agregues el título de gastroenterólogo porque me van a matar los especialistas del área. Por usurpación Este, sí, de- sí. de Ya, profesión. ya- ya tengo que excluirme de varias especialidades que a Mm, veces, pero esta es nueva, Rubén. Yo mm, te mm, concedo mm, la novedad en ese caso, pero por favor, no. ujú, Lo que pasa que los temas nutricionales, aunque estén conectados con el cáncer, mm, como es lo que uno trabaja, llevan a pensar en que, claro, que es un área que se conecta mucho. Y claro, de hecho hay cosas que podrían venir muy bien, que claro. también las incluyeran en su eh, conjunto, en su cartera de elementos, de instrumentos, Que- también los especialistas de la gastroenterología, porque serían muy buena colaboración. tu especialidad más bien, tu expertise es más bien la Es de, nutrición oncológicamente preventiva, ¿no? Claro, yo me defino porque es lo que corresponde, que es Mm. como un especialista en epidemiología nutricional del cáncer. Todo ese Ah, bien. título es largo Mm. porque existe como tal en el área, digamos. Hay una epidemiología nutricional, así como hay Claro, gente que se dedica a epidemiología toxicológica, claro, claro, por claro, ejemplo. Y claro. no siendo toxicólogo, pero los vincula. Bueno, Mm, nosotros recapitulamos ahora porque el tema de la epigenética es un tema que tiene muchas aristas y es muy complejo. Nosotros estamos tratando de brindar, yo digo, sin temor a equivocarme, yo brindo casi los mismos conceptos que recibo o que aprendo, porque es un área muy vasta mm, y si bien tengo que filtrar para comunicar, lo importante acá es que haya una noción sobre cosas que trabajan como calladamente, pero mm, trabajan e importan mucho. Y a medida que se conoce más mm, desde el conocimiento científico, lo que se conoce más que puede ayudar para la práctica, tanto mejor porque podemos hacer modificaciones que van a estar trascendiendo nuestras propias vidas. mm. En una, Como un a legado, ver, decís, dejás una especie de enseñanza pragmática o práctica sí, respecto a los conocimientos que vas recibiendo en este tipo, en este campo de la nutrición. sí, exacto, porque a ver, los conceptos teóricos importan porque son, para mí, son la base. Yo tengo, ya tengo, digamos, una suerte de como de esquema mental para trabajar con ciertas cosas que me resultan más fácil. A mí me cuesta mucho lo que es abstracto al estilo de la psicología y demás. No logro retener ciertas cosas, pero ciertos Mm, mecanismos participantes mm, me resultan adecuados y justo para el área que yo vengo a trabajar. Yo tengo el entrenamiento derivado de una actitud. Cuando uno hace estudios epidemiológicos, la base es estadística. Pero claro, si uno se queda fundamentalmente con estudios estadísticos de nutrición y cáncer, es como que es pobre lo que se transmite. claro. Uno explora en lo que es la búsqueda de los mecanismos que participan en los hechos que estamos de repente describiendo. Si tal cosa es protectora, si tal cosa es de riesgo, bueno, hay que brindar información y todo Mm. eso genera un puente que yo lo veo como bastante sencillo con lo que puede ser el conocimiento común, con el individuo no médico o no formado en el área de salud. Claro. El Y Lego en que la materia, digamos, y que no está ahí formado en ese está. tema, claro. Ahora, Todos Álvaro, somos legos en algo, ¿no? no, Evidentemente. yo te diría que somos Legos en muchas cosas. Todos Yo en hoy justo algo. hablaba con un amigo que es integrante de Libertas
Y hablamos de eso a raíz de una mala traducción que yo hice a las apuradas en un audio. Me decía, es lo mínimo, Rubén, yo sé que eso es algo mínimo, pero ojo que cultural literacy quiere decir algo así como letrado o quizá persona de cierta, digamos, consistencia cultural. Pasa que son terminologías que están connotadas y en nuestro español no estamos acostumbrados a hablar de letrados ni de alfabetos culturales. El tema, bueno, tiene que ver con el conocimiento, esto que estoy diciendo, y tiene que ver con este libro de Giovanni Sartori, doctor en ciencias políticas, sociología, una eminencia italiana contemporánea, quien advirtió que nuestra civilización se está desmoronando. Todos los paradigmas de nuestra civilización occidental, liberal, democrática, republicana, se están desmoronando. ¿Por qué? Por varios factores, pero hay uno que está acá que tiene que ver con esto que estamos hablando contigo, por eso lo traje a colación. Tiene que ver con el rigor científico y la intelectividad, el desarrollo del discernimiento y el intelecto a través de la cultura del conocimiento que nosotros tenemos formándonos en el libro, a través de la lectura de los libros. Nosotros como universitarios, los profesionales universitarios, los científicos en cualquiera de las áreas, tienen una inmensa, una importante formación de libros, la teoría que recibís para luego comprobar en la práctica, ¿no? Teoría y práctica. Eso es ciencia, teoría y práctica. Y por supuesto que hay una estadística que, bueno, abrumadoramente confirma lo que las teorías van manifestando o confirma que no están en lo cierto y dejan de ser teoría. Mirá lo que dice rápidamente, digo, Giovanni Sartori. Este libro se llama el Homo Videns, no el Homo Sapiens. Dejamos, de a poco, estamos dejando de ser el Homo Sapiens, producto de la cultura escrita, se está transformando en un Homo Videns, para el cual la palabra ha sido destronada por la imagen. Está siendo destronada por la imagen. Las nuevas generaciones consumen muchas imágenes, lo audiovisual, y no desarrollan un hábito de lectura, no hay un vínculo directo a través de los años con el libro. La primacía de lo visible sobre lo inteligible. La prima lo visible sobre lo inteligible. Lleva a ver sin entender que ha acabado con el pensamiento abstracto. Dejamos de desarrollar pensamiento abstracto. Dejamos de desarrollar metodologías de pensamiento, de razonamiento y de formulación de teorías. Esta es la premisa a partir de la cual Sartori examina la vida de la videopolítica, el poder político en la televisión, los estímulos de la lectura cada vez son menores y los adultos pasan a ser adultos sordos a lo inteligible, a lo racional, a lo científico, y se van quedando con lo mediatizado, con lo que se informa, que puede estar bien o puede estar mal, pero a su vez estamos todos rehenes de corporaciones que establecen, digamos, una cultura del consumo de la información que es lo que sirve a esas corporaciones. Hay un sesgo de información. Sí. Me parece que lo que estamos hablando contigo tiene que ver con esa actividad profunda de lectura tuya, de investigación, sobre la base de datos estadísticos, en este caso epigenética. Pero mirá qué punto te voy a tocar. Pero hay una estadística que está externalizada a tu experiencia, porque es la estadística que recibís de estudios que te preceden y acumulás una información de estudios que se realizaron y que demuestran con datos estadísticos qué sucede con ciertos alimentos, si modifican o no ciertos aspectos de nuestra genética. ¿Qué pasaría? Queda por una pregunta posterior. ¿Qué pasaría si vos mismo o armaras un equipo y se introdujeran directamente en esas investigaciones y produjeran datos estadísticos? No es lo mismo producir estadística que recibir datos estadísticos. Mirá qué inflexión que se me ocurre. No, claro, pero a ver, es muy correcta porque ¿qué ocurre? Yo tengo que manejarme básicamente solo desde hace algunos años. No tengo un interlocutor válido, como lo tuvo, por ejemplo, mi ex jefe en vida, obviamente. Siempre fuimos pocos, muy poquitos, dos, y bueno, quedé yo porque tampoco las circunstancias, ni siquiera en aquella época, con algunos mejores elementos circunstanciales, solo algunos, ni siquiera permitió que hubiera un desarrollo adecuado. Eh, Entonces, ¿qué pasa? Yo digo, medio en broma, medio en serio, tengo las conversaciones conmigo mismo. Claro. Hago las reflexiones solo, pero el espíritu crítico que modestamente puedo emplear, porque no es otra cosa, Mm. es el que me sustenta para llegar a veces a algunas conclusiones. ¿Te sentís Un- Álvaro Holmes sin Watson o te sentís Watson sin Holmes?
Porque tiene que Bueno, ver con esa soledad investigativa, ¿no? sí, El método de Holmes investigaba y precisó sí, al médico amigo, ¿no? Al médico forense. probablemente pudiera ser, aunque yo no creo que dijera seguido elemental Watson, No, porque no existió además eso, ¿eh? pero, pero creo que la reflexión en voz alta y no en la voz interior de Eh, pensamiento importa. Porque eh, si no es como una narrativa que uno puede eh, contarle a alguien, pero falta esa apreciación. eh. Entonces, aún así, con las limitaciones, yo digo, bueno, tenemos oportunidad de hacer algunos aportes. Por un lado, lo que pueden ser los estudios propios, que investigan y generan cosas nuevas, que por suerte literatura internacional cada tanto aparece y que está teniendo en cuenta, está citando en su bibliografía trabajos nuestros. Mm, En todo esto, la epigenética, voy a recapitular solamente esto, se refiere a elementos que son eh, están acompañando el ADN, el ácido desoxirribonucleico, de los núcleos de las células, pero no forman parte de él en el sentido de la integridad o la construcción de esa hélice. bien. No es algo de las bases que forman el ADN. Se aproxima, queda junto a esa masa. Mm, Cuando nosotros estamos en un estado determinado de la célula, mm, vamos a decir, una célula nuestra en un estado determinado tiene la forma de lo que es cromatina. mm. Entonces, la cromatina que se enseña, vamos a ¿En facultad? Ujú. Se cortó un poquito la señal, a ver si podemos recuperarla. Vamos a ver si puede. cromosomas. Ta. Entonces, esos cromosomas de a pares, estando en el núcleo, no están solitos, tienen cosas que le acompañan. Y hay varios tipos, pero yo me voy a centrar en una o en dos, porque son las más importantes. Una, que cuando yo hablé siempre de esas moléculas que se pegan, se llaman metilos, son grupos metilos, con un CH. Mm, Entonces, esas moléculas deben estar en cierta cantidad, en cierta proporción, en ciertos lugares. Hay problemas cuando hay muchos metilos o a veces en algunos lugares cuando hay pocos. ¿Por qué? Porque si hay muchos, tapan a los genes que forman parte de estos cromosomas y no se pueden expresar debidamente. En el caso del cáncer, por ejemplo, el cáncer viene a ser una alteración, una reprogramación tan perversa a veces, que lo que hace es llevar a que en algunos lugares donde hay genes protectores, ¿ah? Los tapa, sí, o sea que pueden mm, haber estado ya tapados de antes, que nos protegían del cáncer, mm. y entonces está facilitándose el desarrollo de la enfermedad. Pero también hacen otra cosa a veces, inducen a que haya genes que son los que generan problemas, pueden ser genes en forma preliminar, digamos así, que va a producir cáncer, y en vez de estar tapado, los destapan, Ah, le sacan metilos. como una Entonces suelta de preso, como si soltás preso que hacen lío y y, empiezan a que, y, que, desestabilizar y, todo. y queda un hueco ahí. Entonces, Y los guardianes están todos presos, a su vez, están todos, y no pueden salir. de alguna manera el paralelo es bastante aproximado. Mm, Nosotros tenemos el problema que la dieta occidental, la alimentación habitual hoy en el mundo occidental mayoritario, tiende a hipermetilar, tiende a formar una gran cantidad de grupos químicos metilo, estas moléculas, y entonces se tapa de más mm, zonas que deberían defendernos, que deberían claro, generar equilibrios. claro. Puede pasar que en esa redistribución equivocada, Mm, algunos elementos, vamos a llamarle de la nutrición, ¿tá? mm, Pueden producir el efecto contrario de dejar más libres lugares que deberían estar cubiertos. ujú. Esas no son las únicas, pero yo las hago jugar como la más Sí. importante porque realmente creo que es así. ¿Cómo Y se hay llaman otro, los delincuentes que libera? ¿Cómo se llaman? a ver, los grupos
que se pegan al ADN se llaman metilos. Esos son los que Met- encarcelan a los... Metilos. Esos son, a ver, son elementos que pueden ser normales, Sí, insisto, pero cuando se normales exceden, claro. cuando hay muchos, seguramente si hay muchos van a estar produciendo daños porque ocluyen la expresión genética. O sea, que ocluyen que la transmisión, que se fluya la transmisión genética, la Bueno, obstruyen, ¿qué hacen? los genes determinan, por ejemplo, que frente a la necesidad de que ocurra una reacción química determinada para que haya Mm, una función, favorecen la producción de ciertas ahí proteínas. está, ahí ¿Tá? está. Las proteínas que van a ser, pueden ser hormonas. Mm, ¿Tá? O sea, si mm, yo bloqueo un gen que tiene que ver con la síntesis de hormonas tal o cual, mm, yo voy a tener menos hormonas de las que necesito. claro, ¿Por claro. qué? Porque está tapado el lugar que le da las órdenes y Exacto. produce las reacciones que Ahí van. va. A eso ¿Tá? iba. O sea, no puede transmitir las órdenes. Se cortó la Ahí está. comunicación. Ahí está. Hay otras moléculas que se llaman histonas, con H, histonas, que esas son proteínas claramente, que esas tienen que estar también ubicadas de determinada forma digamos, y en ciertos lugares. Mm, Vamos a no complicarlo y bien, bien, simplemente quedarnos con eso. Pero bien. yo voy a hacer énfasis de vuelta en lo que nos toca en la nutrición con Mm, respecto a los metilos. ¿Por qué? Porque así como decía que el estilo de vida, mm, no solamente la nutrición, pero digo, el estilo de vida lleva a que se produzcan acumulaciones de metilos sobre el ADN, nosotros tenemos en algunos alimentos componentes mm. que se destacan por su acción de quitarle los excesos y despejarlos. Ah, El nombre tiene una sigla en inglés DNMT, pero no importa, el nombre de esas sustancias no es relevante, relevante es la función. claro. Entonces, voy a mencionar unos alimentos que conocemos. Yo diría que, a ver, todos conocemos lo que son las frutas y las verduras, está Sí, bárbaro. sí, Ah, claro. algunos componentes de las frutas y las verduras tienen la capacidad de generar adaptación. El problema de la epigenética es que es una mala adaptación que va teniendo el organismo a lo que está pasando, Claro. guarda esos elementos, los transmite a la generación siguiente si hay hijos, Se y si transmite. no hay cambios, también a la segunda todavía va a haber O más, sea que se a la transmite. generación. Ujú, Se transmite. Ahí genera un problema que es intergeneracional o claro, transgeneracional. claro. Pero tenemos elementos, de nuevo insisto con esto, que tienen capacidad preventiva y por eso yo en uno de mis libros hablé de un concepto vinculado a cáncer como de prevención transgeneracional. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos ciertos cambios, podemos empezar en nuestros propios genes a liberarlos un poco de esos metilos. Ajá, ¿Tá? Si hay el engendramiento de una generación siguiente ya va a estar más liberado, y claro. si esa generación continúa con ciertos hábitos, a la siguiente generación lo puede liberar totalmente. Y eso Bien, es muy importante, bien. porque eso es generador de salud. Entonces, digo, yo voy a Es mencionar reversible seis, entonces, intergeneracionalmente, es es reversible, reversible con los es reversible. conocimientos adecuados para limpiar todo eso, ¿no? Claro. A diferencia de una mutación genética que ya viene incorporada en el ADN, Ah, ¿tá? ah, Y se transmite, salvo que, bueno, con la tecnología se pudiera hacer el cambio, mm, con estos métodos nuevos que son de nombre CRISPR, sí, así, sí, ¿tá? Como sí, de crispado, bueno, el sí, CRISPR. sí, Hay gente que manipula como una especie de tijeritas genéticas y manipulan un gen y modifica lo que está alterado y eso abre un campo muy amplio, pero eso es por sí, ahora sí, alejado de nuestra realidad cotidiana. Yo voy a mencionar, ya que dije frutas y verduras, voy a mencionar seis alimentos, porque hay más, pero digo, voy a mencionar seis que, que más o menos conocemos y que tienen componentes que, por ejemplo, su capacidad para desmetilar el ADN mm, es tal que en oncología, en el mundo del cáncer, tiene un efecto preventivo y pueden colaborar mucho con los mm, pacientes, mm, independientemente de que la visión de oncólogos claro, que claro, sigue predominando le diga a los pacientes que eso no tiene nada que ver. mm, Entonces,
Son seis, voy a citar seis. Son dos AES, dos B largas y dos Ts. Las AES es el ajo y los arándanos. ¿Tá? Mira, El ajo tiene una sustancia que se llama, la comparte también la cebolla, pero bueno, es la alicina, la como de Alicia. Alicia, como Sí, Alicia, alicina. Los arándanos, igual que pasa con las uvas, tienen el resveratrol. Son resveratrol. Mm, potentes desmetiladores. oh, Después tenemos las B largas. Las B largas son las, eh, el brócoli con una serie de sustancias como a ver, tiene tres o cuatro, pero mm. bueno, los nombres no No importa. importa, Ahora no importa. yo estoy Brócoli con... y Porque el... entra a complicarse. Son de los más potentes ah, anticancerígenos que hay en alimentos. bien. ¿Ah? El brócoli es un poco la vedette del... Es como el Milei de la lucha cultural contra el cáncer, porque mirá, mirá para qué lado me voy, yo hago siempre las analogías, ¿no? Están librando una eh, gran batalla por la cultura corporal, por la cultura de la salud. podría ser, pero me parece que el brócoli no tiene tantos contras. No tiene ¿Ah? tantas No. atribuciones, ¿no? El otro que yo le pongo con las B largas son en inglés son las berries. Las berries que son los frutos del bosque. ¿Tá? Claro, Donde claro. ahí puede haber, además de Sa- que cité sa- también, puede estar la frambuesa, las frutillas. ¿Sabés que con la operación llamada Raspberry le ganaron la batalla del Atlántico a Donitz, a los submarinos alemanes nazis, con las Brenz, un montón de mujeres y el general Donitz, el general no, se me fue el nombre ahora, bueno, ya me va a salir, eran un grupo de mujeres, de chiquilinas, prácticamente la primer contadora de Inglaterra se recibe y bautizó Raspberry haciendo un estudio espectacular, la famosa batalla naval que después hasta se convirtió en un juego, todo con cálculos matemáticos y con cálculos impresionante, ¿no? Un grupo de Impresionante, la mujeres, verdad. sí, impresionante. Gilbert Roberts se llamaba, era el coronel general Gilbert Roberts que por tuberculoso lo sacaron del comando. Y en plena tuberculosis armó ese equipo con un grupo de mujeres que nos salvaron la vida al Occidente libre. No, Eso está fantástico. en documental fantástico, se llama Wargamers, Juegos de Guerra. Pero Raspberry le pusieron. Bueno, este Mm, grupo de frutas tienen unas sustancias que se llaman antocianinas. Podemos sentir también como antocianidinas, que es más o menos lo mismo, menos una fracción, pero a los bien. efectos. Las antocianinas son elementos que sirven, por ejemplo, para evitar o atenuar la formación de vasos sanguíneos nuevos que las células tumorales precisan. Es Mm, un gran bloqueador de eso. Pero digo, mirá si mm, importará, mm, porque es un conjunto de frutas que, digamos, sirve tremendamente. mm. Y siempre está el concepto de antioxidante, que baja la inflamación y si baja la inflamación, baja los daños. Claro, Ta. claro, claro. Y agregamos ahora las Ts. Dijimos dos A's, dos B's y dos T's. Los T's o las T's corresponden a dos T's. Valga el Mm, juego de palabras. mm, Uno es el té verde y el mm, otro es el que le llaman té azul o oolong. ¿Tá? Oolong se escribe. El té verde es famoso por un grupo de sustancias catequinas, se llaman. La sí, más famosa, ECGC, sí. el nombre desarrollado es epigalocatequingalato. Ese es tremendamente poderoso como desmetilador. Y el Wulong tiene una sustancia que se llama ácido gálico que hace la misma función. Mm, Entonces, mencioné seis, pero hay un paquetón de frutas y verduras que mm. tienen propiedades afines a estos. Estos son Ajo, como ajo importantes. y Ajo, arándanos. arándanos, tenemos las berries, o sea, los frutos del bosque, y el brócoli, y después tenemos el té verde y el Mm, té azul o té mm. oolong. ¿Tá? Bien, bien. Eso forma parte de lo que puede ser una estrategia desmetiladora. Esto no es Mm, ciencia ficción, esto no. no es cuento, esto no es... A ver, si Tiene base alguien me dice, estadística, hay una base estadística claro, ahí, porque digo, claro. hay un potencial y a Que- diferencia de fármacos que surgen de la química industrial, Sí, nosotros podemos tener más o menos la gran mayoría de sujetos, de humanos, podemos tener consumo de estos alimentos sí, sin una contrapartida que represente un riesgo de iatrogenia, de daño por consumo. claro. Siempre va a pasar que alguien pueda no tener una tolerancia. ¿Tá? Claro, pero no hay un daño por intoxicación, de acuerdo al consumo. Son
digamos, alimentos que la naturaleza nos provee, con Claro. propiedades muy particulares. Claro, En esta serie yo en mi libro había puesto, por ejemplo, copiando el original de donde lo saqué, había puesto una botella de vino, o sea, la había dejado en realidad, porque para hablar del resveratrol se referían al resveratrol del vino, o sea, de la cáscara de la uva. claro. Pero yo con el vino, en ese Es, sentido, no comulgo porque aporta alcohol. Y en ese sentido, claro. el consumo de uva o de arándano por la cáscara siempre va a ser superior. ¿Qué tiene que ver con, con antioxidantes? Eso de la Claro, cáscara. Claro, el resveratrol es el claro, antioxidante de los más claro, potentes que hay. claro, claro, claro. Ta. Álvaro, Y sí. una cosita más. Y en esa ilustración original aparecía la soja con el aporte de, de otra sustancia que es muy conocida, que se llama genisteína. Pero yo lo eliminé, ¿por Mm, qué? Porque la soja, en las condiciones que hace bastantes años de cultivo transgénico se está mm, teniendo, mm, está generando, no solo por eso, sino por la utilización del glifosato como herbicida, mm, ya un contexto que puede ser perjudicial para la salud claramente. Entonces, mm, toda la gran calidad de proteína que tenía, todos los ujú, fitoestrógenos que tenía, pueden haber sido modificados claro, y vienen acompañados de otras cosas. claro, Entonces, la excluí. Pero esto que claro. mencioné, ¿tá? Mm, Hablando de tés, hablando de claro. fruta, hablando de alguna Sí, verdura, sí, sí, sí. esto lo conocemos. Y esto ABT puede sería ayudar. ABT, ABT, Exacto, AAWT. exactamente, Ahí está. exactamente. ¿Te Eso es parece? fácil para recordar. Re fácil, ya me quedó, ya lo asocio con la enorme guerra cultural contra el cáncer en este caso, como estaría bueno tener ABTs contra el cáncer comunista que se nos viene con todo, ¿no? Sería muy interesante tener esos desparasitadores, esos desmetiladores, ¿no? Desmetiladores, ¿no? Claro, están metilos en todos lados, diría un chino, Son, están metilos en todos son, lados. son, de- son desmetiladores del ADN, ¿tá? Que eso es muy importante. Claro, claro, Si claro. si nosotros vamos Limpian, ¿no? haciendo... a- Limpian ese ADN, lo están exacto, limpiando. Claro, ese es el concepto, es la analogía mejor. claro, ¿Tá? claro, claro. Hay que tener una cantidad determinada porque se precisa. No podemos dejar desguarnecido Lógico, lógico. cualquier zona Sí, genética en cualquier circunstancia. Y que estén tapados a veces ayudan, claro. pero también el organismo en salud lo regula bien eso. Sí, sí, sí. Ahora, si le damos de más, Claro. no es fácil deshacerse eso. Y agrego, en el sentido de lo que produce mucho metilo que ingresa al organismo, ingresa a la célula y perturba, es un aminoácido, la Mm, metionina, que es acidificante, es un pilar de la carga ácida a la cual yo me voy a bien, referir bien. en una futura, digamos, De pronto en la columna. futura, que se nos va el video de la columna, capaz que tenemos la oportunidad de tratar este tema, retomarlo con la licenciada Valentina Hughes y Me, contigo. me parece Y bien. se me ocurre que puede haber ahí una pregunta también respecto a esta limpieza, y es con el tema de las edades, porque no sé si tendrá que ver que el metabolismo cambia. Y según un oncólogo brasileño que estoy leyendo, premio Nobel, dice que cuando cometemos ciertos excesos en lo que sea, no tiene por qué ser solo alcohol, y quedamos como Dorian Gray en ese retrato que ocultaba de que quedan las marcas y quedamos marcados, y una resaca nos dura días y el cuerpo se resiente porque el metabolismo ya no es el mismo, los órganos están envejecidos y hay que cuidar más todo, ¿no? Comer con cierta liviandad, comer muy saludablemente, y quizá tenga que ver también, ¿no? Yo estoy de acuerdo, pero Respecto a valoro, prevenir síntomas cancerígenos o ese tipo de sí, sí, cosas. sí, pero yo valoro en eso una cosa, que es la continuidad. Ah, claro. Las, los eventos o las transgresiones eventuales no son las que hacen historia. La No, que no, hace historia para bien o para mal es la que tiene una continuidad. claro. No es una frase de cabecera, pero Es yo la menciono historia mucho. dietaria de esa persona, Claro, de esas personas, y lo que transmiten a otra generación y a otra generación. Claro, claro. claro, Si tú claro. haces Claro, durante 15 años haces algo bien, mm, la salud te premia. Si lo claro, haces mal, te pasa factura. claro. Y el tema acá es que si uno ignora, porque cuando uno no sabe, ¿qué va a hacer? No Sí, puede proceder seguro. de otra forma. Si Claro. uno ignora que lo que hace no queda solo en uno, Claro. sino que estando en tiempo reproductivo puede transmitirlo y generar Sí, una sí, eh, familia sí, que sí. venga con esa carga. Esa carga epigenética es la que hace que se produzca,
Rubén, un Sí, adelantamiento de 8 a 10 años en patologías crónicas que no siempre claro, son las mismas, claro, y por eso estamos asistiendo además claro. vacunas recientes, Sí, incluso agregándose, pero sí, nosotros estamos asistiendo a un adelantamiento de patologías en sí, sí, edades, sí, y claro, eso claro. tiene una gran responsabilidad en esto, la Sí, epigenética. sí, sí, que están habiendo estudios y hay cierta proclividad que antes no había a ciertas enfermedades, hasta incluso el autismo que se está registrando más. Parecería que antes, si bien quizá no hay un rigor estadístico, parecería que no había tanto autismo como se está registrando ahora, por ejemplo, ¿no? Y enfermedades que se manifiestan en niños, en adolescentes, ¿eh? Muchas enfermedades.